Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Feliz lunes 23 de octubre para todos. Muchísimas gracias por venir al coloquio de licenciatura en física. Hoy pues muy contentos de poder contar con un invitado especial de la casa, el profesor Wilmar Francisco Ramos. Pues creo que todos los que están por lo menos acá en el auditorio lo conocen, pero como los que nos siguen por Facebook tal vez no. En la publicidad estaba anunciado, pero permítame les cuento, el doctor Wilmar Francisco Ramos es licenciado en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y inició sus estudios de doctorado en enseñanza de la física en la Universidad Nacional de Colombia, pero terminó su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es miembro del Grupo de Investigación de Enseñanza y Aprendizaje de la Física, GEAF, bajo la dirección de la profesora Olga Lucía Castiblanco Abril. Y pues tiene en su pregrado, nos contaba acá el profe Wilmar, hizo su trabajo de grado en óptica. Un saludo para el profesor Luis Camilito Jiménez, que es muy querido y él usualmente nos sigue acá en este coloquio. Hoy pues no pudo venir, pero seguramente por ahí nos escucha. Y bueno, y hoy nos viene a contar sobre uno de sus trabajos recientes en relación con puentes entre modos de argumentación, hilando fino con futuros docentes de la clase de física. Como costumbre, pues nosotros recibimos a nuestros invitados con un aplauso, así que les agradezco. Muchas gracias, profe Wilmar Francisco. El auditorio es tuyo, entonces métete eso para ahí en un bolsillo. Bueno, tienes el cursor. Listo. Ajá. Buenísimo. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a los estudiantes de la licenciatura, chicos que están hoy cursando en este semestre de asignaturas conmigo en la línea de didáctica de la física, a los que nos acompañan en la transmisión, y quisiera arrancar no sin antes darle un agradecimiento y unas felicitaciones al profesor César Herreño por este espacio que ya se constituye, estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, como un espacio de divulgación científica del área de la física y de la didáctica de las ciencias naturales, en este caso de la didáctica de la física. Entonces, bueno, buenísimos los espacios de la licenciatura que permiten esta divulgación, ¿cierto? En áreas por ahí de pronto ajenas para algunos. El tema de esta charla la vamos a dividir, o la quise dividir en tres momentos, ¿cierto? El primero tiene que ver con exponer, ¿sí?, de manera breve la parte de lo que se entiende por modos, por la noción de puentes entre modos de argumentación. Esto se deriva de unos resultados parciales. Bueno, es un resultado parcial porque es un resultado que está en el marco de una investigación de doctorado que culminé hace ya varios meses. Después de hacer una descripción de esta noción teórica, me gustaría entonces pasar a algunos trabajos realizados por algunos compañeros de los chicos que están aquí en el auditorio, que permiten ejemplificar un poco lo que es la noción entre puentes, la noción de puentes entre modos de argumentación. Para finalmente, en un tercer momento, abordar lo que es un posible impacto que tiene esta noción, ¿cierto?, en el marco de la actual políticas institucionales. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar. ¿Listo? Bueno, mientras aquí avanzamos, pues la noción de puentes entre modos de argumentación, me gustaría hacer varias claridades antes de pensar a enunciar esos puentes, ¿no? Estos puentes entre modos de argumentación, o sea, ya nos dicen, nos anticipan que hay unos modos de argumentación, hay unas maneras en las cuales los estudiantes que se forman para ser futuros licenciados de física argumentan,
en la clase de didáctica de la física. La claridad tiene que ver con que la construcción de conocimiento se da en la clase de enseñanza de la física, más no en la clase de física, ¿sí? Son dos campos muy diferenciados, ¿cierto? Y esto hay que tenerlo claro para que se hagan una idea en qué terreno nos estamos parando, ¿listo? Esto lo iré pues, describiendo un poquito más detalladamente a lo largo de la exposición. Y otra claridad que quisiera hacer es que con lo que anhelamos, lo que esperamos con estos resultados es que ustedes como futuros licenciados de física puedan transitar a aquellos modos de argumentación que posibilitan en mayor grado la construcción de conocimiento sobre la enseñanza de la física, sobre la didáctica de la física. Haciendo claridad sobre estas dos cuestiones que son importantes, no son menores, pues me gustaría entonces ir directamente a lo que tiene que ver con los puentes. Se lograron identificar 5 puentes, ¿sí? 5 puentes entre esos modos de argumentación. El primero tiene que ver acerca de la amplitud de la intervención argumentativa. Les cuento un poco la parte metodológica de esta investigación. Lo que se hizo fue asistir durante un tiempo a la clase de didáctica de la física y se tomó registros acerca del discurso en la clase de didáctica, el discurso tanto de la profesora en este caso como de los estudiantes. Después de ahí entonces se impuso a hacer un análisis, ¿sí?, de contenido sobre el discurso de los hablantes. ¿Qué se encontró? Se encontró que cuando se habla de amplitud de la intervención argumentativa se puede concebir de dos maneras. La primera tiene que ver, por ejemplo, con a lo largo de una disputa, ¿cierto? La amplitud tiene que ver con el número de intervenciones argumentativas que hace un hablante durante esa disputa. Otra manera de concebir la amplitud tiene que ver con la cantidad de argumentos que usa un estudiante a la hora de participar en una disputa. La noción de disputa argumentativa no es mía, eso proviene de una teoría de la argumentación que se titula la teoría pragmadialéctica de la argumentación. Aquí me gustaría hacer claridad de que esta teoría nace del campo del lenguaje y la comunicación, de la lingüística. Nosotros como futuros licenciados en física o como licenciados en física en ejercicio, deberíamos ser ya conscientes que el lenguaje cumple un papel fundamental a la hora de enseñar física, ¿cierto? Es por eso que la didáctica se alimenta de la teoría desde la lingüística, ¿cierto? Y también se alimenta de otros campos del conocimiento, como por ejemplo la sociología, la antropología, la psicología, etc. Este trabajo, digamos que encuentra su convergencia en el área de la lingüística y el área de la didáctica, y obviamente de la física, ¿no? Como campo disciplinar, ¿sí? Como contenido a ser enseñado. Haciendo esta claridad, entonces cuando hablo de las disputas, desde la teoría pragmadialéctica de la discusión, se entiende que el discurso argumentativo es cuando uno o más hablantes, ¿sí?, disputan un punto de vista. Existen disputas sencillas, como por ejemplo cuando empezamos, digamos, acá con el profesor César, ¿sí?, a discutir acerca de un punto de vista, ¿cierto? Pero existen disputas mixtas cuando yo tengo mi punto de vista, él tiene el suyo, ¿cierto? Y cada uno tiene un rol distinto en función de si es antagonista o protagonista de ese punto de vista. Entonces, si el punto de vista es mío, yo tendré que ser el protagonista. Quiere decir que quiero convencer al auditorio de ese punto de vista. Mientras que en este caso el profesor César será antagonista porque intentará entonces, de alguna manera, obviamente, empezar a hacer la disputa, hacer algunas preguntas, cuestionamientos, empezar a justamente, si se quiere, atacar, en el buen término de la palabra, ese punto de vista justamente para empezar a depurar esas ideas. Bueno, entonces aquí lo que se encontró es que la amplitud no necesariamente conduce a pensar que un estudiante está usando un modo de argumentación contundente o rico en argumentos. ¿Por qué? Resulta que en la intervención argumentativa el estudiante usa algo que se conoce como habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿cierto? O habilidades lingüísticas, entiéndase habilidades lingüísticas como aquellas que sí o sí tienen que ser obviamente desde la parte cognoscente, ¿no? Y en nuestro campo, que es la didáctica de la física, esas mismas habilidades cognitivo-lingüísticas se traducen
en habilidades de pensamiento científico, ¿cierto? Y los chicos que nos acompañan en el auditorio ya tienen conocimiento acerca de cuáles son ellas, ¿no? Entendemos que hay una jerarquía entre esas 5 habilidades de pensamiento científico. Está la habilidad de escribir, ¿sí? Como la habilidad básica, ¿cierto? Después aparece la habilidad de, perdón, la primera la de definir, después la de describir, ¿cierto? Porque al hacer una descripción de un fenómeno natural debe usar ciertas definiciones, ¿cierto? Después aparece la explicación, ¿sí? Una habilidad de orden mayor a las anteriores. Aparece después la justificación y la habilidad de orden superior se entiende como la argumentación. Hay una clara diferencia entre esas 5 habilidades, ¿cierto? Uno podría pensar que en algunos campos, algunos marcos teóricos se entiende la explicación, la justificación y la argumentación como habilidades, como una misma habilidad, ¿sí? En este marco, en el marco de la argumentación desde el punto de vista pragmadialéctico, están claramente diferenciadas. En la explicación no intentamos convencer, ¿sí? Cuando un estudiante formula un modelo explicativo, no intenta convencer al oyente. En la justificación sí lo logra, o lo intenta por lo menos, ¿no? Convencer. Pero en la justificación los argumentos que usa para hacer ese proceso de persuasión, vienen esos argumentos desde el campo, en este caso, de la física, que es el campo científico, ¿cierto? Pero cuando el estudiante empieza ya a formular no justificaciones, sino argumentaciones, no solo entiende que tiene que usar argumentos del campo de la física, sino que también tiene que usar argumentos que tienen que ver con el contexto social y cultural del hablante o del oyente, en este caso, del auditorio. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí realizar alguna argumentación, tendría que conocer el contexto de ustedes, obviamente, para que mis argumentos resuenen, ¿cierto?, de una manera contundente en cada uno de ustedes. Ese desconocimiento del contexto del auditorio es lo que en las aulas de clase, en la enseñanza de la física, a veces nos trae problemas, ¿sí? No es uno sensible a esos contextos y por ahí de pronto en algunas ocasiones puede eso ser obstáculo, ¿no?, para llegar justamente con explicaciones, justificaciones o argumentaciones. Bueno, pasemos al segundo puente, que tiene que ver con la gradación de los modos de argumentación. En esta investigación, que el caso de estudio lo constituyeron los estudiantes de la licenciatura en física, para ese entonces en la clase de didáctica emergieron 3 modos de argumentación, ¿sí? Y cada uno de estos 3 modos, digamos que los categorizamos en función de lo potencialmente benéficos a la hora de la construcción de conocimiento. En este caso, digamos, si hiciéramos este mismo estudio, si aplicáramos la misma metodología, ¿cierto?, las mismas técnicas de tratamiento de datos, no para la clase de didáctica, sino para la clase de física, no solamente podrían haber emergido 3 modos, sino quizás más o quizás menos. Pero eso no tiene, digamos, que ninguna importancia, o sea, no importa el número de modos de argumentación, porque lo que nos interesa, y esto fue un resultado contundente, es que hay una gradación entre cada uno de esos modos que emerjan en la clase. Esto es importante, ¿por qué? Porque significa que si un estudiante frecuentemente usa un modo de argumentación, digamos, si se quiere, bajo en el sentido de lo que posibilita la construcción de conocimiento, existe la posibilidad de que progresivamente vaya llegando a un modo de argumentación más alto, ¿cierto? Pero también viceversa. Digamos, nosotros como hablantes, ya sea profesores, estudiantes, no siempre usamos el mismo modo de argumentación, sino que vamos migrando del uno al otro, ¿sí?, en función de algunas características que más adelante las voy a enunciar. El tercer puente entre modos de argumentación tiene que ver con el compromiso con el tema en discusión. Esa es una característica importante porque es lo que permite en algunos escenarios, permite que el estudiante se acerque a modos de argumentación que en mayor grado facilitan la construcción de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo en la clase de física o en la clase de didáctica de la física, digamos, estoy hablando de cuestiones, por ejemplo, sociocientíficas, ¿cierto? Algún estudiante que haga parte, por ejemplo, de un grupo étnico, ¿sí?, puede sentirse llamado a la conversación, llamado a la disputa. Y entonces eso genera un mayor grado de compromiso, ¿cierto? Esto es a lo que se le conoce como afectos epistémicos. Los afectos epistémicos tienen que ver justamente con la parte de la emocionalidad, ¿sí?, del auditorio, del oyente.
Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en la clase de física de cuestiones, si se quiere, entonces político-ambientales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un estudiante que haga parte de un colectivo estudiantil, ¿sí? Se va a sentir llamado justamente a empezar a hacer un debate de las cuestiones políticas que están estrechamente relacionadas con la parte científica, ¿sí? Recuerdo en ese entonces una visita que hicimos al páramo de Chingaza, en donde emergían ese tipo de discusiones. Estamos hablando de física, ¿sí? De condiciones de variables, por ejemplo, como humedad, temperatura, ¿cierto? En el páramo de Chingaza. Y entonces encontramos que habían partes del páramo en donde, en este caso, entonces había, por ejemplo, ganado, había ganadería, ¿cierto? Y entonces uno decía, bueno, la ganadería afecta, ¿sí? La humedad relativa del lugar. Y entonces empezamos a decir, ah, bueno, no debería haber ganadería. Y entonces algún estudiante decía, no, pues es que mi familia es de origen campesino, yo también soy de origen campesino, ¿cómo nos pide que no haya ganadería cuando es nuestra forma de nuestro sustento? Y entonces empezaba a salir argumentos no solamente desde el campo científico, sino también desde el campo social, desde el campo político. Entonces existe una frontera muy delgada entre la parte científica y la parte social, política, económica, etcétera, etcétera. Ese grado de compromiso, desde que sepamos leer el contexto cultural de los estudiantes o de los hablantes, podríamos tener un poco más de certeza a la hora de llegar con nuestros argumentos, ¿no? Un cuarto puente entre esos modos de argumentación tiene que ver con el contenido discursivo. En la clase didáctica de la física no solo se habla de física, y con el ejemplo que acabo de dar es un ejemplo que denota eso. En la clase de física, pese a que en algunos contextos uno pueda pensar que solamente se habla de física, no necesariamente tampoco es el único contenido que emerge de ahí, ¿no? O no debería hacerlo, ¿no? Porque uno debería enseñar la física en contexto. Cuando hablamos de didáctica de la física, ese contenido, ¿sí? Discursivo proviene, por ejemplo, de argumentos desde la psicología, desde la sociología, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Eso es potencialmente benéfico, ¿no? Porque uno empieza como que el estudiante empieza, cuando empieza a argumentar, empieza a usar argumentos de otras ciencias, no solamente de la física. Pero ¿qué pasa? Ya hemos sabido que hay términos del lenguaje que tienen múltiples significados. Entonces hay que tener, digamos que cierta sensibilidad también para poder identificar los múltiples significados de una misma palabra. Hace poco teníamos una clase con los chicos de Didáctica 3 en donde hablamos de la teoría de la relatividad y usábamos la palabra de relativo, ¿no? Algo es relativo. Y un estudiante entonces empezó a dar un ejemplo, pero no desde el punto de vista de la física, sino empezó a hablar de la parte relativa en función de las emociones, ¿sí? Él decía, para mí el tiempo es relativo porque si yo hago esto y me gusta mucho, el tiempo se me pasa muy rápido, mientras que si hago lo otro, se me pasa muy lento. Hay una dilatación temporal ahí, decía él, o afirmaba. Entonces uno decía, bueno, no podemos invalidar su punto de vista porque en el cotidiano sucede ese tipo de ejemplos. Pero el profesor debería saber y los estudiantes, ok, no, pero es que esa palabra relativo, usted está sacando argumentos desde un campo de conocimiento del cual nosotros no estamos hablando, que en este caso era la física, ¿no? Entonces, saber que existen palabras que tienen múltiples significados nos permitiría también entonces que este puente que tiene que ver con el contenido discursivo, en vez de ser algo que nos ayude a mejorar la enseñanza, puede también traer problemas. Entonces, tener claridad respecto a los múltiples significados, ¿sí? De las palabras, en función de los múltiples contenidos, ¿no? Que se abordan en la clase. Y por último, el último puente tiene que ver con el carácter procedimental. Eso tiene que ver mucho con lo que les decía de la gradación, o sea, de la gradación entre habilidades de pensamiento científico. Cuando uno arranca una clase o arranca un semestre y se logra a partir de la toma de datos, ya sea por las expectativas que se tienen en la asignatura, ¿sí? Porque no se conoce quizás al maestro, porque inclusive entre los compañeros no nos conocemos todos, las intervenciones argumentativas recurren a habilidades como la definición y la descripción, de ahí no pasan, ¿sí? Lo que se espera es que a lo largo de una clase o a lo largo de un semestre
uno puede empezar a usar habilidades de pensamiento científico de mayor demanda cognitiva, es decir, empezar a generar explicaciones, empezar a generar argumentaciones, justificaciones. El carácter procedimental tiene que ver con eso. Hay un procedimiento, ¿sí? Ese chasquido cognitivo, ese salto de pensamiento no se da de la noche a la mañana. Hay que ambientar el aula, hay que construir, diseñar actividades que permitan que los hablantes, los estudiantes, los profesores empiecen a recurrir a habilidades de pensamiento de mayor demanda cognitiva, hasta llegar, si se quiere, a usar frecuentemente argumentaciones o justificaciones. Entonces, eso tiene que ver justamente con el carácter procedimental. Bueno, yo creo que aquí ya podríamos entonces empezar como a pasar al segundo momento, que tiene que ver con algunos ejemplos, ¿sí? Algunos trabajos de compañeros de ustedes, en donde hemos intentado justamente empezar a poner en práctica estos puentes entre modos de argumentación. Aquí he traído 5 trabajos, ¿cierto?, de los innumerables que han salido a lo largo de estos últimos semestres. He elegido estos 5 porque digamos que tratan como que de recoger algunas ideas que ya hemos explorado en el momento anterior. Estos trabajos no están publicados, ¿sí? Son trabajos que tienen que ver solamente con fines de la asignatura. Aquí, por ejemplo, he traído el trabajo de Laura, en donde ella lo que intentó fue construir un artículo que permitiera dar cuenta de la búsqueda de las causas más recurrentes que motivan a los estudiantes a estudiar la licenciatura en física. Me va a permitir leer porque creo que no se alcanza a visualizar muy bien. Es de conocimiento común que las carreras de ciencias naturales cuentan con un bajo número de estudiantes inscritos en cada semestre. Y esta es una problemática que se ha hecho más presente en la actualidad. Es por esto, por lo que como docentes nos debe de interesar las razones por las que está sucediendo esto e impulsar a las personas a estudiar, en este caso, la licenciatura en física. Sin embargo, esto no se puede lograr si no hay conciencia de cómo motivarlos, y para responder a dicha cuestión se inició un estudio a través de entrevistas que permitan dar respuesta a cuáles son las causas más recurrentes que motivan a los estudiantes a estudiar la licenciatura en física. Para desarrollar las preguntas se tuvieron en cuenta 4 hipótesis que abarcan los temas de la influencia familiar en cuanto a la parte laboral, los medios de entretenimiento y comunicación, el rendimiento académico en el colegio y, por último, un poco diferente a los anteriores, la neurodivergencia, la cual se refiere a aquellos cerebros que funcionan, aprenden, perciben o procesan la información de una manera diferente a como lo hace la mayoría de la población. Todo esto con el fin de que en un futuro poder identificar estos patrones que parecen ser las principales causas por las que los estudiantes se motivan a estudiar la licenciatura en física en los estudiantes de bachillerato, y así poder impulsarlas con el fin de que hayan más personas motivadas a estudiar esta carrera y colaborar en el ámbito científico y educativo del país. Acá podemos identificar claramente uno de los puentes, y es el compromiso, el grado de compromiso con el tema de investigación. La metodología bajo la cual ellos formularon estos trabajos fue de manera espontánea. Entonces, para Laura encontramos que es realmente importante para ella saber qué los motiva. O sea, ella tendrá obviamente sus motivaciones, pero ella se preguntaba, ¿será que las mismas motivaciones que yo tengo son las que tienen mis compañeros? ¿Sí? Ella encuentra una problemática en el proyecto curricular, entonces dice, bueno, si hiciéramos un estudio respecto a esas motivaciones, quizás podríamos construir estrategias que permitan fortalecer el proyecto curricular. Entonces el puente que tiene que ver con el grado de compromiso es notorio, ¿cierto? Además porque al final menciona que lo que intenta es impulsarlas con el fin de que hayan más personas motivadas a estudiar. Es decir, que ella nota que el papel del docente es como un transformador, un agente de transformación social. Tiene que motivar, ¿sí? En este caso, el estudio de este campo disciplinar, ¿cierto? Porque tiene una alta incidencia en el ámbito científico y educativo del país. Pasemos, por ejemplo, al trabajo de Paula Valentina, ¿sí? Que ella se preguntaba cómo se trata el abandono
de la enseñanza de la física en la población infantil por parte de las instituciones educativas. Me va a permitir nuevamente leer, dice: en el presente trabajo se evidencia un estudio de carácter bibliográfico mediante el cual se pretende identificar los factores que intervienen en el abandono por parte de las instituciones educativas a la enseñanza de la física para público infantil. Para llevar a cabo el mismo fue necesario contar con una serie de artículos cuyo objetivo fuera similar con el del presente trabajo. En el 70% de los artículos se trataron temas tales como la falta de material, de formación docente, las herramientas didácticas, inclusión de la población infantil, a la enseñanza de las ciencias experimentales. Los documentos revisados a lo largo del presente estudio fueron seleccionados a partir de la información que en ellos se encontraban y el cumplimiento de unos criterios importantes para el objetivo del estudio del presente trabajo. Estos criterios fueron formulados en su mayoría con el fin de que cada uno de los documentos seleccionados respondieron a la problemática y manifestara la forma y la metodología con la cual lo hacían. El contexto sobre el cual se trabajó fue diverso, sin embargo el 90% de los artículos se trabajaron sobre países de Latinoamérica como Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, entre otros. Como objetivo específico se espera compartir con el lector la importancia de la enseñanza de la física desde los primeros años de la infancia, y cómo esta no es un factor aislado del reconocimiento, la singularidad y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el niño o en la niña. Nuevamente vemos el grado de compromiso, ¿cierto? Ella quizás tiene en su núcleo cercano, su núcleo social cercano, niños, ¿sí? Quizás la hermana o la sobrina, y ella se pregunta por qué ella a lo largo de su primera infancia, ¿sí? En su escuela primaria no le enseñan cuestiones que tengan que ver con asuntos científicos, ¿sí? Bueno, quizás no necesita que le enseñen física, pero sí necesita empezar a desarrollar esas habilidades de pensamiento científico. Obviamente estos trabajos aún están inacabados en el sentido de que habría que justamente refinar, por ejemplo, si la metodología del estudio podría dar cuenta de esas causas del abandono, ¿no? Porque lo que ella hace es una revisión bibliográfica y se sabe que una cosa es lo que se escribe en los papers y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Entonces, eso da pues, obviamente para un estudio con otra metodología, ¿cierto? Pero lo que se sabe, por ejemplo, en cuanto al carácter procedimental, es que ella formula, por ejemplo, acá algunas descripciones, algunas definiciones, ¿sí? Y formula puntos de vista en donde intenta justamente convencer o decir por qué el estudio de esto es tan importante en el campo de la didáctica, ¿cierto? Pasemos al trabajo de Miguel Ángel. Miguel Ángel le interesó fue hablar sobre la incidencia de la clase de física en la elección de una carrera en ciencias. Nuevamente me permito leer, dice: el presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el impacto de las clases de física durante el proceso de elección de una carrera en ciencias, particularmente en física. Se entrevistaron a 5 estudiantes de primer semestre de la carrera de licenciatura en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con la intención de indagar en las razones por las cuales decidieron estudiar dicha carrera. En relación con sus clases de física del colegio, se adoptó la metodología de investigación cualitativa con enfoque en el estudio de caso. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes consideraron estudiar licenciatura en física motivados por su interés por la ciencia, siendo este influenciado en gran medida por sus profesores de física del colegio. Adicionalmente se encontró que su decisión de formarse como educadores se basó esencialmente en la intención de divulgar la ciencia a través de las aulas. Estos resultados sugieren que la elección de una carrera de ciencias como física se ve afectada no solo por las experiencias de los estudiantes en relación a sus clases de física, sino también por el impacto que puede llegar a tener el profesor de física en el aula desde su rol como impulsor de las ciencias, resaltando así la importancia de la formación de docentes en las universidades. A mí el trabajo de Miguel Ángel me llamó la atención porque justamente en ese periodo histórico en que él empezó a construir este artículo, la coordinación de la licenciatura en física se preguntaba sobre cuáles eran las razones por las cuales los estudiantes de primer semestre habían ingresado a la licenciatura en física, ¿sí?
Entonces, justamente estos resultados, ¿cierto? Que nuevamente repito, podrían darse justamente para empezar a hacer a ciertos refinamientos, ya podría ofrecernos a nosotros como comunidad del proyecto curricular algunas razones o estrategias que podríamos usar para impulsar justamente, digamos, o motivar o si se quiere publicitar, digamos, este tipo de campos disciplinares de estudio. Y damos un punto de vista o una conclusión que emerge del estudio, y es justamente que la motivación de los estudiantes no solamente tiene que ver con el contenido científico, sino también con su experiencia con el profesor que le enseñó ese contenido científico. Entonces nos damos cuenta que para enseñar física, ¿cierto? Obviamente hay que enseñar la física que es, ¿cierto? Pero lo que importa inclusive para lograr inclusive atraer o motivar es usar la física como un vehículo para la transformación social, ¿cierto? Ellos ya lo notan así, ¿sí? Y entonces pues obviamente empiezan justamente como inclusive a empezar él lo que hizo fue que se interesó por las clases de física, pero uno, si vemos el título, tiene que ver con las carreras de ciencias, es decir, con la carrera de física, de licenciatura en física, de ingeniería, ¿cierto? De cualquier tipo de carrera que contenga el campo científico, ¿sí? En su plan curricular. Bueno, y pasemos nuevamente entonces al trabajo de Julián Felipe. Él se preguntaba sobre los hobbies de nuestros futuros licenciados en física y su relación con sus motivaciones. En este estudio tiene como objetivo indagar la existencia de una relación entre los hobbies de los estudiantes de licenciatura en física y su motivación en el estudio de esta. Para este cometido se realizó una encuesta a 14 estudiantes de la licenciatura en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se encontró una relación entre los hobbies y la motivación en la elección de la carrera. Aparte de esto, la importancia de los hobbies durante el desarrollo de la carrera, llevándolos a pensar en cómo mejorar la motivación en el estudio de la licenciatura, aprovechando estos hallazgos. Lo que Julián Felipe insinúa en este resumen es que la universidad en este caso debería favorecer espacios en donde los hobbies puedan ser estimulados y desarrollados en los espacios universitarios, porque logra anclar inclusive si uno leyera todo el documento, desde un marco teórico de la psicología, cómo este tipo de hobbies permiten el desarrollo del pensamiento científico y inclusive motivan, ¿sí? Y permiten que los contenidos de la física sean, digamos, si se quiere, mejor entendidos, ¿sí? Esto ya por lo menos nos da un carácter desde los puentes que estamos hablando, y estamos hablando de los contenidos discursivos. Entonces, primero notamos que hay argumentos desde la psicología. Y segundo, las conclusiones que uno podría ya empezar a suponer son conclusiones de orden ya de política educativa e institucional. Ya esto nos da inclusive la posibilidad de, en el siguiente momento de la presentación, empezar a hablar justamente esto qué potencialidad tiene en el terreno de la política pública. Bueno, y me gustaría terminar este momento de la presentación con el trabajo de María Paula. Tiene que ver con una indagación sobre los métodos de adquisición de los modelos mentales de los profesores de termodinámica. Me va a permitir leer, dice, este estudio pretende describir y analizar el método de adquisición de los modelos mentales de los docentes de termodinámica a través de las causas y estrategias que permitieron dicha construcción. Lo anterior se desarrolló en el marco de una investigación cualitativa, puntualmente de tipo fenomenológica, lo cual permite la comprensión de los fenómenos dados a la conciencia a partir de la indagación, lo cual es una de las pretensiones que se tiene, es decir, hacer evidente la existencia de un modelo mental y con ello llevar a estos mismos a un nivel consciente donde el sujeto que lo construye pues lo valore, lo examine y analice su actuar conforme a estos. De la recolección y análisis de los datos se obtiene una visión general sobre las causas por las que se da la adquisición de los modelos mentales, dentro de las cuales se encuentra la resolución de dificultades que le dan en medio del estudio a esta asignatura, principalmente a la hora de enseñar termodinámica. Estos modelos mentales van emergiendo a medida que las herramientas conceptuales y experimentales se van desarrollando. La forma de continuar la adquisición y consolidación del modelo mental es a través de una estrategia dinamizadora de la recursividad,
ya que un modelo se va extendiendo y mejorando conforme se incorpore nueva información. El interés de María Paula por este estudio nace de su experiencia vivida en la clase de termodinámica. Y yo creo que aquí algunos de los que nos acompañan en el auditorio compartieron esa experiencia y fue el represamiento que vivió hace algunos semestres los estudiantes en esta asignatura, ¿sí? Ella se preguntaba si hay tanta gente que no logra pasar termodinámica, y ella inclusive creo que se alcanzó a terceriar termodinámica. Decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y entonces ella dijo, bueno, no podemos hacer suposiciones de entrada, tenemos que hacer un estudio acerca de los modelos mentales de los profesores que enseñan termodinámica. Me parece, digamos, reconozco esta visión que tiene María Paula, porque ella misma menciona nuevamente aquí que lo que intenta es que esos modelos mentales sean evidentes en la existencia, bueno, dice que existencia es decir, hacer evidente la existencia de un modelo mental. ¿Para quién? Para el docente, y con ello llevar a estos mismos a un nivel consciente en donde el sujeto que lo construye lo valore, es decir, que los profesores de termodinámica en este caso valoren el modelo mental de la termodinámica que manejan, que lo examine y que analice su actuar conforme a estos. Lo que ella lograba, o por ejemplo, digamos hipotéticamente, la hipótesis que ella sacaba era que había una incoherencia entre el modelo mental que tenía el profesor y la evaluación, ¿sí? La evaluación de ese contenido. Obviamente ella recurrió a un marco teórico desde la didáctica que tiene que ver con los modelos mentales, ¿cierto? Y empezó a explorar esto. El método de adquisición de datos de este estudio fue a partir de las entrevistas. Ella se entrevistó con los profesores de termodinámica para obviamente empezar a partir de esas entrevistas, de esas respuestas, a encontrar justamente las características de esos modelos mentales. Y en este momento quisiera hacer un paréntesis para darle un agradecimiento inclusive a los profesores de la licenciatura en física que son abiertos a este tipo de estudios, ¿cierto? Que permiten que sus estudiantes ingresen a sus aulas, ¿sí? con un propósito investigativo, ¿sí? Que facilitan, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes los entrevisten, los encuesten, ¿sí? Esto es importante porque se sabe que hay profesores bastante celosos con su asignatura, pero quienes han permitido, digamos, que los estudiantes puedan tomar datos en las aulas de la licenciatura, pues permite que este proyecto curricular crezca, ¿no? Y que empiece desde la didáctica a sacar, digamos, estrategias, elementos y una cantidad de información que permita tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, si se quiere, al rediseño curricular, ¿cierto? O a otras estrategias que permitan que la física sea mejor enseñada. Bueno, ya con esto pasaríamos al último momento de la presentación, y tiene que ver con el posible impacto en el actual terreno universitario. Actualmente yo por lo menos identifico tres escenarios de política universitaria. El primero tiene que ver con el proceso de reforma universitaria, ¿cierto? Tiene que ver con la flexibilidad del currículo. La segunda con los desafíos actuales y futuros en la formación de profesores de ciencias, y uno tercero que tiene que ver con las estrategias para hacer que este proyecto curricular, ¿sí? Sea más atrayente a los jóvenes de Bogotá y del país. Los dos primeros escenarios se vivieron la semana pasada. El primero tiene que ver con una charla que se hizo en el Auditorio Hermano San Juan, ¿sí? Estaba la coordinadora del Comité de Currículo de Posgrado. El segundo escenario tiene que ver con un panel que se desarrolló en la Aduanilla de Paiva también la semana pasada, ¿cierto? Donde participaron varios profesores, investigadores del campo de la didáctica y también un representante del Viceministerio de Educación. Y el último tiene que ver con un escenario que vivimos hace poco con los egresados de la licenciatura en física. Digamos que el común denominador entre estos tres escenarios es la poca participación que tienen los egresados, los estudiantes y los profesores en estos escenarios de debate, ¿cierto? Y cuando me refiero a participación no me refiero a la asistencia en los paneles o la asistencia en las reuniones,
sino me refiero a los pocos puntos de vista que se exponen en esos escenarios, ¿cierto? Y la manera, digamos que poco comprometida con la cual se dan los argumentos para apoyar esos puntos de vista, ¿cierto? El primer escenario que tiene que ver con la flexibilidad del currículo, digamos que si uno quisiera, yo estoy convencido de que si uno estimula los puentes entre modos de argumentación, podría generar que los estudiantes o la comunidad educativa se empezara a cuestionar sobre la actual propuesta de flexibilidad del currículo, ¿sí? ¿Qué tan aceptable o qué tan bueno puede ser que, por ejemplo, para mí, como profesor de física, en mi aula encuentre estudiantes de ingeniería, de tecnología, de física y de licenciatura en física? En ese espacio de discusión se entendía la física, decían, pues es que la física ya está inventada, o sea, las leyes de Newton ya las inventaron, o sea que uno podría enseñar la física para cualquiera, ¿cierto? Decir eso desconoce el contexto educativo de los hablantes, ¿no? En el marco justamente de la argumentación desde la parte pragmadialéctica, es desconocer que, por ejemplo, un ingeniero se acerca a la física con un propósito muy distinto con el que, por ejemplo, un licenciado en física se acerca a la física, o un físico, ¿cierto? Desconocer esos contextos, desconocer las problemáticas de cada campo, ¿sí?, disciplinar, y pensar que un profesor de física debería enseñar la física con la misma metodología independientemente del estudiante o del auditorio, pues crea un problema desde el punto de vista didáctico, ¿cierto? Eso es lo que por lo menos se debería empezar a reflexionar de qué tan aceptable puede ser esa flexibilidad curricular o bajo qué límites se podría poner esa flexibilidad curricular. En el segundo escenario, que tiene que ver con los desafíos, yo por lo menos rescato tres cosas que se dijeron en ese panel. Una tiene que ver con reconocer la labor docente como una profesión y no como un oficio, y esto emerge justamente de lo que acabo de decir. Quiere decir que un profesor de física que concibe su labor como una profesión es muy celoso de a quiénes les va a enseñar su contenido, ¿cierto? Y de qué manera, ¿cierto? Lo que se veía en ese panel era, por ejemplo, que dentro de las políticas públicas del Ministerio de Educación, al permitir que cualquier profesional enseñe física en los colegios distritales, está desconociendo justamente que el licenciado, la labor docente, es una profesión, no un oficio. Eso ya no lo exponían en el panel, ¿sí?, con el decreto 1275 del 2002, ¿cierto?, donde permite que cualquier profesional pues empiece a dar física. Eso me lleva a la analogía del guante de cocina. A mí me encantan las analogías y los chicos aquí lo saben. Y esta analogía del guante de cocina me nació hace poco porque tiene que ver con una experiencia que viví, y es uno cuando está cocinando, entonces, no sé, está picando y entonces no se quiere cortar las manos, ¿no? ¿Y qué hace? Pues se compra un guante para no picar, para no cortarse, para no sentir dolor. Pero cuando compra el guante y ya va a la cocina y va a picar, le da pesar cortar el guante. Dice, no, pero es que este guante me valió y no quisiera comprar otro. Entonces se quita el guante y dice, no. Y termina cortándose las manos y aguantándose, y prefiere, bueno, me pongo una curita, pero sé que no voy a comprar el guante. Eso lo viví, no lo viví, pero lo vi y decía, hay algo raro ahí en esa lógica, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, la analogía tiene que ver con la mano, en este caso sería la mente de los jóvenes, ¿sí?, niños y jóvenes de los colegios distritales, que al igual que como en la mano nosotros quisiéramos cuidar, ¿no?, sus mentes, ¿sí?, hacer que la física, la química, la biología, cualquier campo disciplinar científico, sea lo más, digamos, satisfecho, lo más alegre, ¿sí?, lo que ellos sientan amor por la ciencia. Entonces decimos, listo, tenemos que cuidar eso. ¿Qué hacemos? Nos compramos un guante, es decir, acreditamos a las universidades para que formulen proyectos curriculares que capaciten y que formen profesores de ciencias naturales, ¿sí? Y hacemos que sean programas de alta calidad y ponemos unos estándares buenísimos, y a nivel público y privado se dan recursos, si se quiere, para ese tipo de formación, listo. Pero en la analogía, cuando nos vamos a poner el guante y vamos entonces a hacer las cosas, dijimos, no, pero no nos queremos
no nos queremos cortar, nos quitamos el guante. Es decir, el Ministerio de Educación dice, no, pues cualquiera que enseñe. Entonces uno dice, pero entonces ¿para qué tanta acreditación, ¿sí? Tantos estándares curriculares, si no está poniendo en las manos de quienes se están formando para eso, para enseñar física o enseñar ciencias? Uno podría justamente a partir de los puentes entre modos de argumentación empezar a suponer cuáles son las razones por las cuales se llegó a esa resolución. ¿Qué fue lo que motivó que el ministerio decidiera que cualquier profesional puede enseñar ciencias naturales? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues nos cortamos la mano, ¿sí? Y lo que está pasando en los colegios distritales es que pues, los chicos cada vez tienen menos interés por la ciencia. De entrada que tienen menos interés por estudiar una carrera universitaria, y si quisieran estudiar una carrera universitaria, pues tienen bajo interés por estudiar una carrera de orden científico, entiéndase física, ingeniería, licenciatura, etcétera. Esa es una analogía que espero que dé cuenta un poco de cómo yo veo el problema, ¿no? Que es un punto de vista muy personal. Y el último tiene que ver con el profesor como un agente de transformación social, que esto justamente tiene que ver con lo que ya nos anticipa uno de los trabajos que vimos anteriormente, ¿no? Y es como el impacto que tiene el profesor de física o el profesor de ciencias en los colegios distritales, ¿cierto? Los chicos de práctica docente que nos acompañan en el auditorio podrán dar cuenta de la importancia que tienen justamente ellos, no tanto para llevar el contenido científico, sino la imagen que representan, ¿sí? Y con imagen me refiero a la imagen emocional y afectiva, ¿sí? La cercanía que pueda tener uno con los estudiantes, y eso cómo facilita, por ejemplo, que se hable de física, que se hable de ciencias, ¿cierto? Bien, y el tercer escenario, ya para terminar, tiene que ver con las estrategias para hacer del proyecto curricular, pues, atrayente. Aquí resalto la palabra atrayente porque una de las banderas bajo las cuales estamos intentando rescatar este proyecto curricular es diciendo de que el proyecto tiene que ser un programa de alto impacto, ¿cierto? Y se está viendo la palabra impacto desde el punto de vista de acreditación, ¿sí? Desde el punto de vista de la acreditación, el impacto tiene que ver, por ejemplo, con el impacto que tienen los egresados, ¿no? En qué campos se están formando, en qué campos están ejerciendo su docencia, ¿cierto? Yo creería que no hay dudas de que el proyecto curricular tiene un alto impacto en ese sentido, porque ya hay datos acerca de los egresados que están en la ciudad, en el país y fuera del país, ejerciendo no solamente la docencia, sino también otros campos laborales. Y a los estudiantes que se gradúan de los colegios, ¿qué les interesa eso? Ellos cuando salen del colegio, uno le puede decir, sí, el proyecto curricular tiene un alto impacto porque cuando usted se gradúe, ¿sí? Y esto es verídico, el hecho de que usted sea egresado de una carrera con acreditación de alta calidad, permite, por ejemplo, que usted tenga mayores posibilidades de acceder a una beca de posgrado, ¿sí? Pero un estudiante que está saliendo del colegio todavía no ve ese futuro inmediato. Entonces, que uno le diga a un estudiante eso de los colegios, realmente no lo hace atrayente, ¿sí? Estamos buscando esas estrategias para que lo hagan atrayente, ¿cierto? Recordemos algunos de los trabajos de una compañera que le acabo de mostrar, donde ella se preguntaba, pues vamos a encuestar entonces, una de dos, a los chicos que están en primer semestre, o encuestemos a los chicos de los colegios. Inclusive hay otro trabajo que no traje acá, que encuestaron fue a los profesores de ciencias de ese colegio, ¿sí? Para empezar a mirar, bueno, qué es lo que es actualmente, ahorita en el año 2023, cuáles son los intereses de los jóvenes del país, los intereses de los jóvenes de la ciudad. Si uno pudiera identificar cuáles son esas motivaciones, empezaría justamente a diseñar estrategias, ¿sí? Por ejemplo, para mejorar el plan de estudios de la licenciatura. Por ejemplo, no sé, garantizando, por ejemplo, una formación en segundo idioma. Entiéndase segundo idioma no solamente como el inglés, sino un idioma, inclusive una lengua nativa. O, por ejemplo, incorporando dentro de la metodología o dentro del plan de estudios, la manera de que la divulgación científica, que un profesor de física sea experto en divulgar la ciencia, ¿sí? Y que tenga y conozca las herramientas necesarias para hacerlo, usando los canales que se hacen hoy en día, por ejemplo las redes sociales.
Eso ahorita está, el plan de estudios, digamos que no garantiza y no hace atractivo este programa pues para los jóvenes, porque realmente los jóvenes quieren acceder a otros canales de comunicación que actualmente la universidad, ¿sí?, y el proyecto curricular no ha explorado, ¿cierto? Esto también es un punto de vista muy personal y que espero que motive también algunas dudas o algunas reflexiones dentro de ustedes, los chicos que están actualmente formándose para ser futuros licenciados en física. Yo tengo la seguridad de que si uno empezara a explorar los puentes entre modos de argumentación en la clase de didáctica y aún más en la clase de física, podríamos hacer que en la sociedad se hable de asuntos científicos, ¿sí? Que las habilidades de pensamiento científico se vayan desarrollando y nos permita, por ejemplo, tomar decisiones no necesariamente en el orden científico. Este fin de semana ya nos tenemos que acercar a las urnas y uno esperaría que esas habilidades de pensamiento científico que ya hemos empezado a desarrollar nos permita tomar decisiones a la hora de tomar decisiones políticas, ¿no? Bueno, yo pensaría que ya podríamos dejar por acá. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, profesor Wilmar Francisco Ramos. Muchísimas gracias. Tenemos buen tiempo para preguntas, así que no se, no se midan. Pueden hacer las preguntas, que no se cohíban. Solo que les voy a pedir que, en consideración de quienes nos escuchan por Facebook, se acerquen un poquito. El cable es largo, pero sí nos tocaría de pronto a los que estén atrás acercarnos un poquito al micrófono. Preguntas, comentarios. Bueno, Daniel, ¿dónde está Daniel? ¿Quién va a preguntar? Que te acerques. Reflexiones también. Reflexiones, cualquier intervención es bienvenida. Daniel, ¿de qué semestre es? Licenciatura en física. Sí, señor. Bueno, Daniel. No te voy a acercarme más. Ahora sí. Pues digamos en esa parte del tema de los puentes argumentativos, quiero preguntar en el estudio de posgrado, ¿cómo se relacionó esto directamente a implicarlo en la carrera? O sea, solo lo veo de la manera como lo que se busca es que, digamos, los licenciados en física que ya son egresados del programa o físicos traigan su sabiduría al programa para fomentar eso y ayudar a los futuros licenciados. Pero, digamos, esa parte del posgrado o lo que se hizo en estudios previos, ¿cómo impulsó a que, digamos, se quisiera hacer un trabajo como estos? O sea, ¿qué fue el punto importante para decir, quiero hablar sobre puentes argumentativos, digamos, en la universidad o en la sociedad como tal? Bueno, entiendo la pregunta como cómo fue la génesis, o sea, de dónde originó esta idea. No. Bueno, primero tiene que ver, pues yo me gradué de la licenciatura también, así como muchos de ustedes lo van a hacer, y bueno, después de ahí continué mis estudios de posgrado en la maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí ya empecé como a aterrizar un poco qué es la didáctica, porque realmente, digamos, para ese entonces el currículo de didáctica era bastante difuso, ¿no? Se entendía la didáctica inclusive como dar más física. La didáctica de la física era enseñe más física, ¿cierto? Y yo me fui con una idea parecida cuando empecé a continuar mis estudios de maestría y cuando empecé a formular ya el proyecto para hacer el doctorado, entonces me di cuenta que habían otros campos que yo desconocía, ¿sí? Y que aún sigo desconociendo porque, por ejemplo, como les digo, esta parte de la lingüística no es un campo nuestro. Nosotros lo que intentamos es acercarnos a ciertos marcos teóricos, en este caso desde la lingüística, para empezar a entender un poco lo que los lingüistas ya llevan sabiendo desde hace muchos años. A mí el interés por el lenguaje me dio justamente porque a la hora de yo dar mis clases, yo estaba convencido de que estaba diciendo, o sea, yo decía, pero ¿por qué no me entienden? Yo decía, pero es que yo estoy explicando la física de esta manera, no sé, agarro el libro, no sé, que las leyes de Newton, no sé qué, todo chévere. Pero los chicos no lograban, o sea, me decían, no, pero ¿cómo así? Y entonces empezaban justamente a salir cosas que usaban
campos ajenos a la física, entonces asociaban, por ejemplo, algunos conceptos que yo decía con su vida cotidiana y entonces obviamente yo desconocía eso y cuando empezaba a hablar de el modelo explicativo de la física, entonces ellos no me entendían, o sea, yo decía, ahí hay un teléfono roto, ¿cierto? Y di con la fortuna de que vino una profesora del área del lenguaje, del área de la didáctica, la física orientada hacia el lenguaje, que es una de las directoras del proyecto, la profesora Silvia Stipsich. Vino en esa época a dar una conferencia acá a la licenciatura en física, invitada justamente en ese entonces por las directivas del proyecto curricular. Y ella decía una cantidad de cosas en cuanto al lenguaje que yo empecé a decir, por ahí puede ser el problema, por ahí puede ser mi dificultad a la hora de enseñar física, ¿cierto? Y empezamos justamente a conversar en ese entonces con la revista Góndola, que la manejaba el grupo GEAF, la entrevisté, ¿cierto? Y en esa entrevista que fue más personal, más amena, logré encontrar que ella, digamos, tenía esa postura de que la parte del lenguaje y la comunicación es fundamental a la hora de enseñar física. Entonces yo me di cuenta, no, eso es lo que tengo que explorar, empecemos por ahí. Obviamente el lenguaje no es lo único, no es lo único. O sea, si la didáctica se nutre de la lingüística y se nutre de la sociología o de la antropología o de la psicología, es porque de cada campo disciplinar, ¿sí? El profesor debe tener ese abanico de posibilidades a la hora de enseñar su clase, de dar sus contenidos. Y otra cosa importante fue que me permitió orientar hacia, o sea, ¿para qué sirve la física? ¿Sí? Dependiendo del contexto. ¿Sí? Se entiende, por ejemplo, la física como un vehículo para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Eso en el contexto educativo, en el contexto, digamos, de los colegios públicos, ¿sí? En el contexto de la licenciatura, yo pienso que es el mismo propósito, pero ese propósito cambia, por ejemplo, si yo estoy dando física en una carrera de posgrado, ¿sí? Para físicos. Ese no podría, entonces ya tendría que pensar si es un vehículo o realmente es el contenido. O sea, el vehículo más bien tiene que ser otro tipo de cosas, otro tipo de habilidades, porque ahí se impera más, ¿sí? El apropiar los modelos explicativos de la física. Pero en este caso lo que nos convoca a nosotros es usar esos modelos explicativos de la ciencia para estimular el desarrollo de habilidades. Ya sea que ustedes deseen continuar estudiando física o un posgrado en física o en licenciatura en física o en didáctica o en cualquier otro campo disciplinar, la universidad debería permitirles tener ustedes esas herramientas para que entren al campo laboral que deseen y que también puedan estudiar o profundizarse en el campo que deseen, ¿cierto? Entonces, más o menos por ahí va la idea, el origen, digamos, de empezar a estudiar la práctica argumentativa de los licenciados en física. Y ya esta noción de puentes pues es algo que emerge y que por lo menos intenta ayudar a darnos herramientas a nosotros los profesores para enseñar mucho mejor las clases de física o los contenidos científicos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo es tu nombre? Prometemos conseguir presupuesto para el inalámbrico. Para una extensión. Para el inalámbrico. Bueno, primero, mi nombre es Sergio y estoy en séptimo semestre de la licenciatura en física. Entonces, primero felicitarte por la presentación. Entonces, a mí me llamó la atención la parte de la diferencia del significado de las palabras dependiendo del contexto, debido a algo que pues he estado pensando concretamente con la palabra teoría. Y es que en un contexto cotidiano se suele usar como sinónimo de hipótesis y eso genera unos obstáculos a la hora de la ciencia en la cotidianidad, porque se dan argumentos o afirmaciones que son erróneas porque se interpreta teoría como hipótesis. Entonces mi pregunta es si existe alguna estrategia para precisamente fomentar o formar en en que los estudiantes sepan diferenciar el significado dependiendo del contexto. Bueno, yo pensaría, porque obviamente en nosotros los didactas tenemos que ser cuidadosos con los elementos o las herramientas que damos para resolver ese tipo de ambigüedades, ¿cierto?
Hay una actividad, por ejemplo, en la didáctica en donde se empieza a explorar no solo el concepto de teoría, sino también otros conceptos del campo científico y de la ciencia, ¿no? Lo que se espera, por ejemplo, es con ese tipo de ejercicios en donde, por ejemplo, así a grosso modo, se identifican, se hacen estudios justamente del análisis del discurso para identificar esos términos o esos vocablos que permiten que haya ambigüedades. Y una vez que se identifica eso, hacerlo evidente y explícito. Un primer paso para resolver el problema es justamente que haya un reconocimiento por parte de los profesores, en este caso, de que hay una multiplicidad de significados respecto a un vocablo o un término. Una vez que uno reconoce o es evidente o experimenta eso, el diseño, ¿sí?, la estrategia bajo la cual uno logra es casi que de manera, uno pensaría como muy personal. O sea, lo que pasa es que no somos sensibles a reconocerlo, ¿no? Cuando uno lo reconoce, inclusive en la clase lo puede hacer evidente. No, pero mira, tú estás tomando argumentos desde este campo de conocimiento, pero estamos hablando campo de este otro. Al decir eso, ya el estudiante o el oyente dice, ah, ok, o sea, listo. Entiendo a lo que se refiere. Por ejemplo, en el caso de relativo, el ejemplo que les daba, empezamos a decir, bueno, desde el punto de vista cotidiano, lo relativo no es medible, ¿sí? Yo no podría hablar de dilatación térmica cuando estoy haciendo una actividad que me produce satisfacción, no podría medir el tiempo, porque si mido el tiempo, pues es el mismo, ¿no? Es algo más psicológico, ¿no? La dilatación térmica en ese contexto. Pero si lo hablamos desde el punto de vista científico de la ciencia, sí debería haber sincronizarse en relojes, porque efectivamente los relojes se descuadran, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con los satélites cuando orbitan alrededor de la Tierra. Entonces, usar, por ejemplo, analogías o ejemplos permite justamente aclarar, ¿sí? Porque lo que hace una analogía, un ejemplo, es usar dos marcos de referencia, ¿cierto? Y empezar a asociar elemento a elemento. El elemento que tiene un marco de referencia con el otro elemento. Cuando se hace explícito esa asociación de los elementos de una analogía, por ejemplo, se puede encontrar que uno logra identificar en dónde, sí, bajo qué términos, bajo qué contexto ese término está usado en ese contenido científico y no en el otro, ¿cierto? Con la analogía, por ejemplo, del guante de cocina, uno podría decir, ah, bueno, está usando esa analogía que no tiene que ver justamente con otra cosa. Yo pensaría que lo importante es hacerlo explícito en el salón de clase, ¿sí? Y ya después, cualquier método o mecanismo o unidad didáctica o cuestiones que desee implementar en el aula o actividad, pues eso ya, digamos que tendría yo creo que un 80% de éxito, porque ya se ha hecho evidente en el salón de clase la multiplicidad de significados. Una de las directoras del proyecto, la profesora María Alejandra Domínguez, usa la noción de negociación de significados y tiene que ver justamente un poco con esa idea de hay un significado, pero hay una multiplicidad, sí, hay un vocablo, pero una multiplicidad de significados, y hay un proceso de negociación, ¿sí?, entre los oyentes que permite justamente aclarar de lo que se está hablando, ¿cierto? Eso daría inclusive para otra charla, pero pues digamos que de entrada ya sabemos que en la didáctica hay unas fuentes de conocimiento que permiten, ¿sí?, llegar a ese tipo de consensos. ¿Listo? Bueno, más profesora. Gracias. Yo considero que una facultad que aglutina una diversidad de formas de educar, no se piensa de manera explícita las demandas sociales que tiene que enfrentar, pues es una facultad o es un proyecto curricular que no tiene buen fin. Y en ese sentido, pues yo quiero primero que todo felicitar a la licenciatura en física, porque no me imagino cómo es educar a un licenciado en física al margen de lo que socialmente pasa en el país, al margen de del país que nos ha correspondido vivir, que no es cualquiera. Y en ese sentido, pues quiero felicitar pues estas dinámicas, porque nos ayudan a bajar al plano de la acción realmente esa relación entre las demandas sociales y el sentido que tiene un proyecto curricular. Cualquiera diría, no, pues eso es obvio, pero no es tan obvio, ¿sí?
porque cuando tú vas y escuchas otros proyectos curriculares, la manera como se instalan frente a las demandas sociales son de otro orden totalmente distinto. Y en consonancia con eso, pues quiero saludar la manera como estos espacios vinculan las investigaciones, resultados, no de cualquier trabajo, son unas tesis doctorales que han significado años, trabajo, esfuerzo, y cómo esas tesis doctorales no mueren ahí, sino que uno empieza a ver que tienen unas implicaciones, ¿cierto?, que derivan en cosas como lo que está haciendo el profesor Wilmer en sus clases con los estudiantes. A mí me parece que eso es maravilloso, porque la universidad tiene cada vez más doctores, pero no abre espacios para que los doctores se piensen en la universidad. Eso es preocupante, no son los doctores, es decir, no son las personas que hacemos investigación los que estamos sentados prefigurando el futuro de la universidad, sino que son otras personas, y eso es muy preocupante, porque los resultados de la investigación son los que dan luces sobre lo que hay que ajustar, sobre cómo se debe ajustar. Entonces valoro de manera muy significativa que los resultados de esta investigación estén al servicio de la licenciatura y del orden de la investigación, ¿no? Porque el hecho de que presenten resultados de cómo los estudiantes están viendo de manera problemática algo que tiene que ver con su profesión, los lleva a hacer investigación, que es en últimas lo que necesitamos, que los jóvenes aprendan a ver no de manera naturalizada la educación o el mundo, sino que lo vean de manera problemática, porque eso lleva a hacer investigación y a encontrarle mucho sentido a eso. Entonces saludo muchísimo como el ejercicio y voy a hacer otro, finalmente hago te cuento algo. Cuando vi el título antier, ¿cierto?, dije puentes entre modos de argumentación. Automáticamente se me vino a la mente la idea de puentes, que es como algo unidireccional, ¿no? Tú pasas de un lado a otro. Entonces imaginé que podrían ser todas estas maneras como de alguna manera los estudiantes pasan de un lado a otro a propósito de avanzar en sus procesos argumentativos, que creo que es un poco lo que tú presentas acá, que quería como confirmarlo, ¿no? Sí, correcto. Ya, eso quería como aclarar eso, pero Es bidireccional. sí, antes, allá voy. Sí, porque es que si el puente es unidireccional, tiene problemas. No sé si tú pudieras ampliarnos un poquito sobre el carácter bidireccional que tendría ese puente en el contexto de lo que es la argumentación, para yo aclararme más eso. Perfecto. Claro que sí, profesora Lida, muchísimas gracias por esa reflexión que recoge muy bien lo que estoy intentando explorar acá. La pregunta de la profe Lida me sitúa más en el primer momento, que es la noción desde el punto de vista teórico, y tiene que ver justamente con el carácter bidireccional entre los puentes. Entonces, resulta que los modos de argumentación, en este caso, por ejemplo, en el caso de estudio, emergen tres modos de argumentación. Un modo de argumentación, digamos, bajo, medio y alto, en función de la construcción de conocimiento. ¿Pero qué significa que haya un modo de argumentación alto? ¿Qué lo hace alto? Lo hace la riqueza de los argumentos, es decir, el número de habilidades de pensamiento científico de mayor demanda cognitiva. Entonces, por ejemplo, una intervención argumentativa que recoja no solamente definiciones, sino también descripciones, explicaciones, justificaciones, y que además lo haga, por ejemplo, usando una diversidad de recursos argumentativos, no solo la analogía, sino también un punto de vista, conclusiones, preguntas, recurrir a hechos, a evidencias, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que también que use argumentos de otros campos disciplinares, ¿sí? No solo de la física en este caso, sino también, como les repetía ya, desde la psicología, la antropología, etcétera, es lo que hace que un modo argumentativo sea rico, permita la construcción de conocimiento en un grado alto, ¿no? Ahora, un estudiante o un hablante, ¿sí?, que usa ese modo de argumentación no necesariamente siempre lo usa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente depende del grado de compromiso que tiene la discusión. Entonces, a lo largo de la clase, uno como profesor esperaría que los estudiantes usaran recurrentemente ese modo de argumentación rico, ¿sí?, en argumentos, ¿cierto? Pero no siempre pasa, ¿no? El estudiante, el hablante va yendo y viniendo, ¿sí?, transitando por estos puentes de un lado a otro, ¿sí?, usando modos de argumentación de mayor demanda, otros modos de argumentación de menor demanda, ¿cierto? Y eso es natural que suceda, ¿sí? Lo que uno esperaría es que al final,
¿sí? Hay una tendencia, si quisieran hacer uno después un estudio, una prueba diagnóstico acerca del resultado final, por ejemplo, a lo largo de un ciclo de formación, esperaría encontrar que los estudiantes hay una tendencia a usar modos de argumentación de mayor demanda cognitiva, ¿cierto? Entonces justamente tiene que ver eso con la gradación entre los modos de argumentación. Hay unos grados allí, ¿cierto? Que es lo que facilita justamente que los estudiantes circulen por esos puentes de un modo a otro. Sí. Bueno. Gracias a la profesora Lida y por supuesto al profesor Wilmer Francisco. Preguntas, más preguntas. Yo quisiera hacer una invitación. Quisiera. Bueno. No, una invitación justamente porque esta semana se está desarrollando el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Este es un evento que emerge del campo del lenguaje y la comunicación. Nosotros como profesores de física estaríamos llamados a participar, ¿sí? Si se quiere como asistente a los eventos que van a encontrar ustedes a lo largo de estos 4 días. Porque justamente, y ustedes empezarán a ver los títulos de las conferencias, tiene que ver justamente con eso, con el estudio del discurso, con el estudio del diálogo, de la comunicación, del lenguaje. Poder pensar, digamos, el discurso en otros escenarios diferentes a la clase de física, ¿sí? Nos permite después inclusive empezar a construir temas de investigación, proyectos de investigación que busquen rescatar eso que los lingüistas ya saben, pero en la clase de física. ¿Listo? Entonces, cordialmente invitados, muchachos, para que participen esta semana. Gracias, muchas gracias. Invitados todos entonces. Bueno, preguntas. Yo tengo una, pero estaba dejando para el final, si queda tiempo porque... Ahora puedo mirar, ahora hago la pregunta y puedo mirar. La mía tiene que ver con el vínculo entre pues este trabajo, esta investigación, el vínculo explícito con el problema de la evaluación, ¿sí? Que en uno de los trabajos que presentabas de una estudiante tuya que se preocupaba por el problema de la represión en el curso de termodinámica. Sigue, por favor. Sigue. Que se preocupaba pues porque no había una consistencia entre lo que se creía que era el discurso en física, pues propiamente que manejaban estos profesores, lo que ellos esperaban que pudieran hacer los estudiantes como evidencia de que hay un aprendizaje de ello, y pues el efecto o el resultado, el hecho práctico de pues que hay una represión de acuerdo con la forma como tienen concebida la evaluación, pues hay al final no muchos logran cumplir con esos resultados de aprendizaje que se habrían trazado. Pero pues es que ese problema, en mi modo de ver, es complicado porque la evaluación misma, incluso digamos la evaluación que nosotros podemos desarrollar acá en el aula, cuando tenemos a los chicos de frente, cuando interactuamos con ellos, y pues podemos explorar más allá de lo que es cómo reacciona él frente a una situación ideada muchas veces de manera artificial, para ver si ha adquirido algunos conceptos, elementos del marco teórico, pues de la termodinámica en este caso, pero también algunas capacidades, habilidades cognitivas que tienen que ver con la argumentación, que tendrán que ver con la capacidad de interpretación, etcétera, 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 ¿sí? Pues ahí yo creo que acá hay es decir, por falta de síntesis, esto quiero de pronto puedo ser atrevido, pero digamos por falta de tener un criterio en alguna medida unificado, podemos estar teniendo ideas muy diferentes de ese ejercicio de la evaluación, ¿no? Que pues por supuesto entiendo, bueno, entiendo no, vivo de este negocio de la educación, pues es parte fundamental del proceso de enseñanza, ¿no? Y el proceso de aprendizaje. De hecho, es permanente, ¿no? La evaluación uno está permanentemente cuando dialoga con los estudiantes y les escucha sus ideas. Automáticamente uno está tratando de ubicarse en el referente que él tiene, en las ideas que él tiene.
bueno, al final que todo esto, pues, digamos, todo este preámbulo que hago es para ilustrar un poco la dificultad que puede haber detrás de una problemática como la que se ilustra allí. Pero también en esto que planteas, y por eso te digo, mi intervención es más para ver el vínculo con la evaluación, y particularmente en algo que mencionabas que me quedó dando vueltas, porque digamos en una perspectiva, una aproximación más o menos ortodoxa de la evaluación, uno considera al menos dos elementos, ¿no? Cuando es una evaluación masiva, pues al menos dos elementos. Uno es, digamos, que la evaluación tiene que comprender los elementos del marco teórico, digamos, la disciplina como tal, ¿cierto? Que no solamente es el contexto muchas veces, sino que propiamente es el objeto de estudio. Y por otra parte, digamos, en otra dimensión, y que por supuesto cruza con todo esto, el conjunto digámoslo así, de habilidades, de capacidades, competencias, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí? Y eso, pues, digamos que pues trasciende a los diferentes estados de aprendizaje, ¿no? En la primaria, la secundaria y en la universidad. Pero tú decías algo que me llamó mucho la atención, y es que, que ese componente disciplinar, quizá para la secundaria, el bachillerato, no era propiamente la física, no debería ser propiamente la física, sino que podríamos quedarnos más bien con la física como un pretexto para el estímulo, el desarrollo de esas habilidades cognitivas, ¿m? Y que quizás sí, incluso que ni siquiera la licenciatura en física, o sea, en los programas de formación de profesores, también podríamos seguir manejando eso de esa manera, y quizás sí cuando estemos en formación posgradual, en donde el objeto sea más claramente centrado, la física como tal, allí ya podríamos meter la física como ese componente transversal del problema de aprendizaje, porque pues yo le digo desde el análisis de la evaluación, pero pues al final es en realidad de todo el problema del aprendizaje. Ahí me genera un poco de conflicto, de ruido, porque, y además pues también, al igual que la profesora Lida, celebro mucho, digamos, plantear esta discusión, porque como este es un proyecto curricular que se está construyendo permanentemente, pues justamente ahora estamos abocados a una discusión sobre qué es formar un profesor de física, o sea, y hay ahí dentro del colegiado hay muchas visiones, ¿sí? Y merecen muchos debates de estos para que logremos pues compartir estas perspectivas y construir algo que realmente tenga sentido. Por supuesto, lo que mencionaba la profesora Lida del componente social que tiene esto es decir, es inconcebible que eso no haga parte de un discurso de alguien que trabaja en la formación de profesores de física. Perdón ahí por lo extenso y lo impreciso, pero... No, sí, pues dos cositas. Primero, hablando del trabajo del estudiante, eso es un terreno de discusión, no la evaluación. La evaluación es un terreno de discusión. Lo que ella veía era que obviamente cuando ella perdió termodinámica una vez, dijo, bueno, listo. Perdió termodinámica 2 veces, bueno, pero ella como quien dice, le metió ganas. Y cuando llega y pierde 2 veces, y cuando ve que no solo ella, sino el 80% de sus compañeros del curso pierde, ella lo que se empieza a encontrar, ¿vale? ¿Listo? Lo que empieza a encontrar es que, bueno, voy a estudiar al profesor, voy a estudiar el contexto, ¿cierto? Y porque ella aparentemente dijo, no, pues hay una incoherencia entre el contenido, lo que él nos da, y otra cosa, lo que evalúa, ¿cierto? Entonces esa incoherencia es la que ella quería estudiar, simplemente y desde el modelo mental, porque lo que ella decía quizás es inconsciente, el profesor no es consciente, con lo que leíamos ahí, ya uno supone que ella piensa que no es consciente del modelo mental que tiene, ¿cierto? Y al no serlo consciente, pues no logra primero examinarlo, ni logra reajustarlo, ¿cierto? Porque inclusive capaz que ni es consciente de que tiene un modelo mental sobre la termodinámica. Eso por un lado. Entonces, bueno, ese tema habría que discutirlo y habría que leer justamente el trabajo de María Paula
para ver qué encontró, ¿no? Ahora, hablando ya de la clase del segundo tema de la clase de física, ese es un terreno interesante porque son campos distintos. Una cosa, como hice la aclaración al comienzo, estos puentes emergen de la clase de enseñanza de la física, de la clase de didáctica de la física. Sin embargo, ya metiéndonos en el terreno no de la enseñanza de la física, no en la enseñanza de la didáctica, sino en la enseñanza del campo disciplinar de la física, lo que tiene de bueno estudiar las habilidades de pensamiento científico y en este caso las explicaciones, justificaciones, es que si uno como profesor se centra la educación o centra la enseñanza de la física nomás en esas 5 habilidades de pensamiento científico, automáticamente ya está estimulando o está enseñando el campo disciplinar. Porque cuando yo con mis estudiantes les pido que emerjan, por ejemplo, un modelo explicativo, ¿cierto?, de la física, ¿sí?, o me generen una descripción del fenómeno, ya ellos están aprendiendo de física, ¿sí? Entonces entiendo que el profe diga, bueno, ahí está la parte del contenido y está la parte de la demanda cognitiva o las habilidades cognitivas que debería tener el estudiante para apropiar ese contenido. Pero es que la una no está desligada de la otra, ¿sí? Es como una herramienta, las habilidades de pensamiento científico sí y solo sí se ponen en acción si hay un contenido, que en este caso es la física. Entonces, yo les digo, pues sí, en el área digamos, en los colegios, en la licenciatura, yo estoy convencido de que el propósito es estimular el desarrollo del pensamiento científico, porque sé que si se hace de esa manera, por lo menos la investigación lo arrojo, automáticamente se está aprendiendo de física. Los modelos explicativos de la física empiezan a tener mayor relevancia, resuenan con mejor frecuencia en los oyentes, ¿cierto? Caso distinto, si por ejemplo yo le digo al profesor de física, no, centra la enseñanza no en el desarrollo de las habilidades de pensamiento científico, sino en el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Desconoce, ¿sí?, las herramientas que tiene a su disposición y casi que empieza a descubrir la física como hace 200, 300 años y empieza a enseñar como le enseñaron y a enseñar desde los libros y bueno, con todos los métodos que ya conocemos, pero es casi como es como una estrategia psicológica que uno usa con los mismos profesores, porque automáticamente uno sabe, si le digo que vaya por este lado, él no es consciente aún, pero sé que más adelante dirá, mira, no era ese el propósito era el desarrollo del pensamiento científico, pero es inherente que cuando estoy circulando por esta vía, automáticamente estoy desarrollando la otra. Exactamente. Entonces, ese es mi punto de vista respecto a ese tema. Bueno, me queda muy claro y muchas gracias bueno, y por supuesto que lo compartimos, el hecho de que no se puede hablar del uno sin el otro, o sea, esos son componentes, pero no se pueden desagregar, ¿no? Desarrollar habilidades de pensamiento sin un contexto específico, como tampoco hacer enseñar física sin recurrir a las habilidades de pensamiento. Muchísimas gracias, profesor Wilmar Francisco. No sé si hay alguna pregunta final o lo dejamos descansar. Bueno, a ver, miro a ver si hay alguna pregunta en Facebook. Deme un segundo. A ver. Pues ahora no puedo ver. No, pues lamentablemente no tenemos preguntas por acá. Así que, pues, por favor, agradezcamos una vez más al profesor Wilmar Francisco Ramos. Entonces, muchísimas gracias por la conferencia. Y bueno, los esperamos la próxima semana. También tenemos otra, como cada 8 días, en el Colegio de Licenciatura en Física. La próxima semana tendremos a miembros del Consejo Curricular
quienes nos harán una charla sobre resultados de aprendizaje. Así que están todos invitadísimos para que hagan parte de ese coloquio de licenciatura en física. Una feliz tarde para todos.